Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Si estás acá fue porque ya viste mi video anterior, si no te dejo una etiqueta en donde en ese video realizamos la creación de un archivo lógico, te expliqué cómo lo debíamos hacer, miramos las diferencias que existen entre un archivo lógico y un archivo físico. Ahora en este video partimos de lo que acabamos de crear en ese video anterior y vamos a realizar consultas o cruces utilizando dos comandos, el SQL y el WRK Query. ¿Listo? Vamos a ver las diferencias o las similitudes que pueden haber entre los dos, cosas que podemos realizar con esos dos comandos. Entonces, si esto te interesa, siéntate que vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a usar primero SQL, que creo que me parece un poco más sencillo. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces vamos a decirle seleccióneme. Entonces aquí en este asterisco que yo le coloco, yo acá puedo colocar los campos. ¿Listo? Pero bueno, voy a poner primero el asterisco para verlo de forma general y después ya podemos ir editando la consulta agregándole aquí los campos que yo solo quiero ver. Aquí en front le voy a indicar el nombre del archivo. Entonces digamos, yo voy a decir el nombre del archivo 2, coma, y el nombre del archivo 3. Ahora tengo que comparar llaves. Listo, entonces tengo que decirle where, donde hay algunas personas que digamos que si yo le doy aquí F4 y le digo aquí cuál es la llave en común, no el NIT sino la ciudad, ¿cierto? Entonces yo lo puedo hacer así, él ya de una vez me marca el nombre del archivo punto ciudad. Yo lo puedo hacer así o también lo puedo simplemente colocar el nombre del campo. Esto se coloca así cuando yo nombro campos iguales, se llaman igual, entonces ya me toca poner o referenciarlo a qué archivo. Por eso es muy importante usar o tener definida una mnemotécnica para cada archivo, pues que tenga su nombre de campo propio. Si no lo uso, ahí sí tengo que usar hacerlo de esta manera, nombre de archivo punto nombre de campo. Aquí le digo igual y le doy otra vez F4 y le digo que me lo cruce con este. Listo, de esta manera yo ya le puedo dar enter y él ya me realizó un cruce de todos los registros que yo tengo en el archivo clientes. Me relacionó por medio de la llave ciudad, aquí pues está repetida, por lo que le digo, ahorita ya podemos elegir qué campos voy a mostrar y está toda la información, nombre de la ciudad, el estado y el país. Listo, recupero comandos, lo hago con la tecla F9 y ya aquí tendría como tal mi consulta y es un cruce de dos archivos. Ahora puedo realizar el cruce, aquí mismo puedo editarlo y puedo realizar el cruce con el archivo lógico que acabamos de crear. Listo, entonces con F10 duplico la línea para no perder aquí como la condición y acá le digo que sea, voy a poner con la tecla insert aquí para no perder el nombre del archivo, L1. Listo, y borro esto, borro esta parte y básicamente es lo mismo, solo que acá tengo que indicarle que es el L1. Doy enter y vemos que ya la cantidad de registros nos mermó porque el archivo lógico pues está realizando en su momento un filtro en donde el campo de edad sea mayor o igual a 15. Listo, entonces podemos usar también archivos lógicos. Ahora aquí lo que yo les indicaba, entonces ¿qué podemos hacer? Dupliquemos esta línea nuevamente, aquí dejemos el front y acá podemos indicarle qué campos quiero mostrar. Entonces voy a mostrar el campo 2 el NIT, luego coma, voy a mostrar el campo 2 nom, luego voy a mostrar el campo ARC3, no me acuerdo cuál
¿Cuál es el nombre del campo? Ah, bueno, me paré aquí en la línea, le di F4 y esta es la selección de campos, ¿listo? Y quiero mostrar ciudad, no quiero mostrar el código, pero quiero mostrar el nombre de la ciudad. Ah, bueno, si no se orientan muy bien por los nombres de los campos, aquí esta partecita la podemos cambiar con la tecla F11. Entonces ya nos sale como tal la descripción de los campos. ¿Listo? Entonces yo quiero decirle que también me muestre el nombre de la ciudad. Yo le quito esto para ahorrar espacio. Lo que les digo, si ustedes no están usando nombres propios para archivos, si les toca referenciarlos al nombre del archivo. ¿Listo? ¿Qué más quiero mostrar? Y el país. Listo, quito esto. Y aquí yo ya puedo dar enter y se me generaría la consulta con los nombres de los campos que yo seleccioné. El NID, el nombre. Bueno, si lo quieren ver, les voy a explicar otra manera. Pueden hacer como partir la pantalla. Se paran acá y presionan Shift F9 y hacen como que parten. Listo. Entonces, si avanzan o retroceden, solo avanza este bloque, solo este bloque de la pantalla. Listo. Si se dan cuenta, aquí hay una parte que me indica una numeración. Esa numeración es la posición. Entonces yo quiero pararme en la 75. Listo. Esto va de 10 en 10. Listo. Entonces 75 y él ya, listo, se pararía en esa línea. Ya no me deja aquí, como si yo le vuelvo a dar Shift F9 acá, ya no me deja partir. Quita esta y parte a este lado. Pero esto es como para ver como un poco más más agradable la información. Entonces ya tendríamos los campos que seleccionamos ahorita. Listo, NID, nombre de la ciudad, y avanzamos pues el país. Entonces, amigos, de esta manera pues ya tenemos nuestro, pues esto prácticamente puede ser un reporte pequeñito. Listo, es un ejemplo. También podemos, a partir de este cruce que ya tenemos, podemos crear un archivo, ¿sí? Digamos que lo queremos exportar, pues podemos crear una tabla a partir de esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces ya tenemos nuestra consulta. A partir de esta consulta agregamos aquí una línea F10, me paro aquí F10, le voy a decir create table. ¿Cómo voy a llamar mi tabla? Entonces voy a decirle reporte, listo, reporte as, abro paréntesis, dentro del paréntesis debe estar pues toda la consulta, cierro la consulta y acá le digo with data, listo, con los datos, porque si le digo sin datos, pues él me va a crear el reporte con prácticamente con estos campos, pero sin datos. Listo. Entonces ya con eso pues él me va a crear la tabla, le doy enter y me va a decir que la tabla reporte fue creada. ¿Qué hago? Voy a consultarla. Select asterisco from reporte, consulto y pues básicamente me creó una copia de esa consulta que yo hice con los mismos nombres de campos. Listo. Si ya quiero cambiar los nombres de campos y eso, pues ya dentro de esa consulta del create ya hay que especificarle cómo quiero que se nombren los campos y eso, pero pues esto sería como una manera fácil de hacerlo. Ahora bueno, ya de esta manera pues tenemos pues lo básico, creería yo. SQL es grande, es muy extenso, entonces pues yo creo que esto es lo básico para poder realizar cruces. Podemos cruzar más archivos, no solo dos, podemos cruzar varios, pero la clave acá de cruzar registros, archivos, es que siempre igualemos las llaves y siempre haya llaves que igualar, llaves en común. En este caso la llave en común es la ciudad. Si vamos a cruzar con otro archivo, pues también tenemos que cruzar con una llave en común, por lo menos entre dos archivos. Listo. Entonces esta sería como la manera básica de hacerlo. Ahora pasemos al otro comando, que digamos que es un poco más gráfico, entre comillas, para poderlo hacer. Entonces salgamos de acá
y vamos a digitar el comando wrk query. Damos F4, bueno, no F4 sino Enter, y pues tenemos aquí, pues la primera opción es crearlo. Si ya tenemos una creada, podemos cambiarlo, podemos copiarlo, borrarlo o visualizar sin entrar a editar algo. Simplemente disparamos la consulta que se esté realizando y nos la muestra en pantalla. Listo, entonces aquí vamos a darle 1 y acá como primero él nos va a indicar especifíqueme los archivos que usted va a seleccionar. Les damos Enter y vamos a colocar los mismos. Vamos a hacer el mismo ejemplo que hicimos allá. Como primero vamos a colocar el archivo 2, damos Enter y acá en la parte de abajo tenemos F9 para agregar un siguiente archivo. F9 vamos a cruzar con el archivo 3. Entonces, si no vamos a agregar nada más, volvemos a dar Enter y acá nos va a decir que vamos a cruzar con llaves. Listo, entonces básicamente es lo mismo. Listo, vamos a hallar nuestra llave en común. Ahí si yo copio todo prácticamente, acá le digo que sea igual y nuestra segunda llave y vuelvo y copio y doy Enter. Si yo acá doy bueno, para generar el reporte, para indicarles antes de, es con F5. Si yo doy F5, él me va a generar un cruce de todo lo que hay. Listo, son 20 registros como tal. Entonces básicamente es la misma consulta que realizamos en el SQL, simplemente cruzando las llaves y dándole Enter nos va a cruzar y nos va a mostrar la misma cantidad de campos. Ahora nos salimos con Enter otra vez o podemos darle F12 y ya vamos a empezar a trabajar con esta serie de opciones. Voy a tratar de explicar una a una, entonces voy a ver si me hago entender. Bueno, ahora ya tenemos definido como tal los archivos en este primer punto y relacionadas las llaves. En este siguiente pues no tengo así como un ejemplo conciso, pero acá lo que podemos hacer son operaciones. Es decir, puedo definir acá el nombre del campo, lo coloco acá y acá en la expresión no, mentiras, les estoy mintiendo. Acá se va a colocar es el campo que yo quiero definir. Digamos que le voy a colocar suma y en la expresión voy a colocar, digamos, quiero sumar. En caso de que tuviera campos con valores para sumar, los coloco acá. Digamos, súmeme el campo 1 más el campo 2 y me daría un resultado. Y este campo yo lo vería ya en el reporte como un campo adicional. Listo, acá podemos hacerlo del substring, que es quitar una parte del string y dejarlo en otra, ¿sí? Esas cosas las podemos realizar en esta parte. Listo, ahorita no lo voy a hacer porque pues no tengo así como un ejemplo conciso. En el siguiente punto, seleccionar los campos. Acá lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el SQL, indicándole qué campos quería yo ver, es lo que voy a hacer acá. Entonces aquí cuando no tengo nada marcado, lo que voy a hacer es marcarlos con 1. Entonces que también quiero la edad, quiero este que es el nombre de la ciudad y el nombre del país. Le doy Enter y me quedan cargados. Listo, allá los veo. Si vuelvo a entrar, él ya me los ha numerado de esta manera. Si quiero agregar uno, entonces digamos que esta descripción la quiero ver, digamos, entre el campo NID y el campo nombre, tendría que ponerle un valor entre esos dos números, digamos el 11, el 12, el 13, el 14, de esa manera. Digamos que si yo le doy F5 acá para visualizar el reporte, me va a mostrar los campos que yo le indiqué que solo me mostrara. ¿Listo? Ya no me va a mostrar todos los campos. Ahora, el siguiente, selección de registros también. ¿Qué vamos a hacer ahí? Este es muy similar al run query, que es el comando como un comando rápido para hacer la consulta. Y acá lo que vamos a hacer es la serie de filtros. Entonces digamos que yo quiero que me filtre, ¿sí?, el campo DAT, que sea igual, bueno, que sea mayor o igual. Vamos a darlo igual que el lógico, que sea mayor o igual a 15. ¿Listo? Entonces ya de esa forma él ya me hace, ahí le di F5, ya me hace el filtro, el mismo filtro que me está realizando el archivo lógico. Listo, pasamos al siguiente.
Y acá pues es como una manera de ordenar la información. Yo le puedo decir que me la ordene ascendentemente o descendentemente. Yo le digo acá que me ordene, vamos a probar primero ascendentemente el need, doy enter, F5 y si vemos el need me lo va ordenando. Bueno, no sé si mejor coloquemos otro para que se vea como mejor, porque es más difícil ver la edad, que es como números más pequeños, que me lo ordene ascendentemente. Entonces la edad, le doy F5 y partimos aquí, Shift F9, avanzo, listo. Entonces aquí ya miramos, lo partimos y miramos que me lo ordenó de menor a mayor. Listo, salgo y ahora le digo que me lo ordene descendentemente, enter, F5, listo, parto y avanzo. Entonces ya me lo ordenó de mayor a menor. Listo, esto es una forma para ver ya el reporte. Listo, dejémoslo así. Bueno, estas opciones no las conozco muy bien. Esta creo que sí la conozco. Bueno, esto es para hacer totales, para hacer máximos, mínimos, para que me cuente, para hacer un promedio. Listo, entonces digamos que quiero contar. Entonces simplemente me paro en la opción y le digo cuénteme, le doy F5 y el conteo está aquí al final. Me contó 15 registros como tal. Listo, quiero revisar otra, digamos que en la edad, que me saque cuál es el mínimo. Entonces le doy 3, F5 y de todos los valores que él tiene me va a decir que el mínimo es el 17. Entonces aquí está el mínimo y ese es el valor mínimo. Ahora si le digo el máximo, pues me va a sacar la máxima, el número máximo que va a existir ahí en esa combinación de registros. Entonces 4, F5 y aquí está máximo y me va a decir que el máximo es el 70. Listo, ahora vamos a decirle que el 2, le doy F5, bajo y este es el número como promedio que hay entre todos los registros que están allí. Listo, entonces eso sería para esa parte. Ahora también podemos hacer lo mismo que hicimos en el SQL, en donde exportamos, por decirlo así, entre comillas, exportamos o generamos un reporte, generamos un archivo físico a partir de ese cruce. Acá también lo podemos hacer. En esta opción que entré, yo le voy a dar una salida y le voy a decir que me sea un archivo base de datos. Le voy a decir 3, ¿sí? Que me lo muestre así con detalles. Le doy enter y aquí me va a decir pues, cuál es el nombre. Entonces vamos a decirle que se llame reporte 2 y que me lo deje aquí en mi librería por defecto. Le doy enter, le doy F5, listo. Entonces este sería el reporte. Entonces si ya quiero visualizar que se me genere ese reporte como tal, ya tendría yo que salir, voy a guardar, salí con F3, ¿no? Voy a guardar esta opción y le voy a decir que este query se va a llamar query 1. Nos matemos con los nombres. Le doy enter y si se dan cuenta aquí en la parte de abajo él me dice, él ya ejecutó el query como tal y me dice que el archivo reporte 2 ha sido creado en la librería. Listo, nos salimos y vamos a consultar. Bueno, si vamos a mirar que el archivo se haya creado, pues lo miramos aquí, entramos a la librería y por aquí debe haber un archivo físico, está reporte 1 y está reporte 2. Y si lo queremos consultar, entonces reporte 2. Listo, pues no me va a sacar esas operaciones porque pues son como propias del comando wk query, pero sí me sacó la información pues como yo la había indicado que me la sacara. El último comando que agregué fue que me lo ordenara descendentemente. Listo. Ahora si queremos otra vez volver a editar el query, pues simplemente le doy chain, que es 2, y digitaría el nombre del query y pues en la librería donde se encuentra ubicado él. No, es 1, query 1.
y listo. Y ahí estaría nuevamente otra vez nuestro query para volverlo a editar. Si queremos aquí en la primera, si queremos agregarle más archivos que también cumplan con la condición de que hayan llaves en común, lo podemos hacer. O si queremos cambiar este por el archivo lógico, lo podemos hacer también. Listo, tal como hicimos allá en el SQL. Entonces yo creo que ya con esto pues tenemos como las bases para poder crear nuestros archivos físicos, incluirles información, crear nuestros archivos lógicos, hacer cruces con estas consultas básicas. Ya de aquí en adelante pues sea más investigar sobre pues este comando, que es un poco versátil, sobre el SQL, que es bastante robusto. Entonces yo creo que para los próximos videos ya vamos a entrar un poco más de lleno a, digamos que por ejemplo podemos crear ya programas para poder leer los archivos o consultar, podemos crear pantallas para ingresarles información. Listo, entonces pues esperemos a ver cómo nos va. Espero que les haya gustado este video, que haya sido de su agrado. No olviden compartir con sus amigos, dejar su like y nos vemos. Hasta luego.